Hola, hoy vamos a echar un vistazo a un tema súper interesante, el sesgo o la parcialidad, ¿no? Según la fuente que consultamos, fragmentos de Wikipedia, es como una inclinación desproporcionada, a favor o en contra de algo, generalmente de forma, bueno, imprecisa o injusta. Pueden ser innatos o aprendidos. Nuestra idea hoy es desentrañar algunos tipos. Vale. A ver, empecemos por los sesgos cognitivos. Son como pequeños fallos sistemáticos al pensar, ¿no? O al recordar. Básicamente patrones que nos desvían de la lógica pura. Exacto. Son estos sesgos los que, digamos, conforman nuestra realidad social subjetiva. Y aunque, claro, a veces nos llevan a interpretaciones ilógicas, curiosamente, algunos pueden ser adaptativos. Nos permiten tomar decisiones rápidas, muy útiles cuando la velocidad es, bueno, clave. Ah, claro. Un ejemplo que se oye mucho es el anclaje. Esa tendencia a quedarnos con la primera información que nos llega, ¿verdad? Como el precio inicial de un coche de segunda mano, que marca ya toda la negociación, ¿no? Precisamente. Ese es un ejemplo perfecto. Y muy relacionado con esto está el sesgo de confirmación. Esa vocecilla que busca, interpreta y recuerda la información que, bueno, que confirma lo que ya pensamos. E ignora lo que lo contradice. Es especialmente potente con temas emocionales, fíjate. Vaya, qué interesante. Y un poco, inquietante. Cambiando un poco de tercio, pero sin dejar las influencias en el juicio. Hablemos de los conflictos de interés. La fuente los menciona. Esto ya suena como algo más estructural, quizá. Sí, así es. Ocurre cuando una persona o una entidad tiene intereses cruzados, pueden ser económicos, personales, que podrían, digamos, corromper su juicio profesional. Lo crucial aquí, y esto es importante, es que el potencial de conflicto existe. Exista o no después una acción indebida real. Es el riesgo. El riesgo de que un interés secundario influya en decisiones sobre un interés primario. Entiendo. Y el favoritismo como, bueno, el nepotismo, favorecer a familiares, o el amiguismo con los amigos, sería una manifestación clara de esto. Exacto. Son ejemplos perfectos. Hay un interés secundario, el vínculo personal, puede influir en decisiones que deberían basarse solo en el interés primario, como la competencia o el mérito. Y claro, eso socava la equidad. Vale, entonces tenemos sesgos al pensar por intereses. ¿Y qué pasa con los datos? La fuente también habla de sesgos estadísticos, que introducen errores sistemáticos al recoger o analizar datos. ¿Cómo es eso? Pues mira, un ejemplo muy claro es el sesgo de selección. Imagina que haces un estudio, pero la muestra no se elige al azar. Si no representa bien a toda la población, pues las conclusiones no valen, no se pueden generalizar. Claro, llevarían a resultados engañosos. Y menciono otro curioso, el de deseabilidad social. Es eso de responder encuestas como, bueno, como creemos que se espera de nosotros, para quedar bien. Justo eso, la tendencia a presentarnos de una forma favorable, sobreestimando conductas buenas o subestimando las malas. Y esto, claro, distorsiona mucho los resultados, sobre todo en temas sensibles. Ya. Hemos hablado de la mente, los intereses, los datos. No podemos olvidar los prejuicios. Esas opiniones ya hechas, ¿no? A menudo desfavorables hacia personas por su género, edad, raza, clase. La fuente menciona el edadismo, el clasismo, racismo, sexismo. El prejuicio es en esencia eso, juzgar antes de conocer, antes de tener los hechos relevantes. Es una actitud, a menudo irracional y, fíjate, muy resistente a la razón. Madre mía. Y finalmente, la fuente habla de sesgos contextuales, como el sesgo mediático, la parcialidad de periodistas o medios al seleccionar qué noticias cubrir y cómo hacerlo. Ajá. Esto se relaciona mucho con el encuadre, el framing. Es la forma en que se construye socialmente un fenómeno, cómo se presenta, ¿no? Y eso influye en cómo lo percibimos. Los medios, al decidir qué historias destacar, eso es la fijación de la agenda o agenda setting, y al filtrar la información, el gatekeeping, pues juegan un papel clave, moldean nuestra percepción. Entonces, a ver si lo entiendo. ¿Qué significa todo esto? Hemos visto que el sesgo es, bueno, es complejo, tiene muchas caras, cognitivas, estadísticas, de intereses, prejuicios, contextuales, y todas afectan cómo vemos el mundo y cómo decidimos. Exacto, estamos rodeados, por así decirlo,
Y para reflexionar, la fuente menciona algo más, el sesgo implícito. Son esas atribuciones inconscientes de cualidades a miembros de ciertos grupos, basadas en asociaciones que hemos aprendido sin darnos cuenta. Aunque no seamos conscientes de tenerlos, pueden influir en nuestras percepciones y comportamientos diarios. Vaya. Y aquí queda la pregunta para pensar. ¿De qué manera podrían estas asociaciones inconscientes estar moldeando silenciosamente las interacciones o decisiones que encontramos cada día? Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo fascinante de la anestesia. Vamos a usar como guía un artículo bastante completo de Wikipedia. La idea es entender un poco mejor qué es, cómo funciona y por qué es tan crucial en la medicina moderna. No es un tratamiento en sí, ¿sabes?, sino una herramienta que permite hacer otras cosas. Exacto, es una herramienta facilitadora fundamental. Sin ella, gran parte de la cirugía moderna, pues, sería impensable. Empecemos por lo básico, aunque suene un poco a libro de texto al principio. La anestesia es ese estado controlado, ¿no?, temporal de pérdida de sensibilidad o de conciencia. Eso es. Y se induce con fines médicos, claro, o veterinarios. Puede incluir varias cosas. Analgesia, o sea, quitar el dolor, Ajá. parálisis muscular, amnesia, que no te acuerdes de nada, e incluso la inconsciencia total. Totalmente. Y bueno, se suele hablar de tres categorías principales. Primero, la anestesia general. Esa es la que suprime la actividad del sistema nervioso central y te deja inconsciente. Se usan fármacos ya sean inyectados o inhalados. Los objetivos ahí son claros. Inmovilidad, que no te enteres de nada y que tu cuerpo no reaccione de forma exagerada al estrés de la cirugía. Vale, esa es la profunda, digamos. Luego, luego está la sedación. A veces la llaman crepuscular. Es como bajar el volumen del sistema nervioso, pero sin apagarlo del todo. Alivia la ansiedad, evita que se formen recuerdos a largo plazo de la experiencia, pero no llegas a perder la conciencia completamente. Entiendo. Y la tercera sería, La regional y local. Estas lo que hacen es bloquear los nervios en una zona concreta del cuerpo. Nada más. Puedes estar totalmente despierto, o se puede combinar con sedación, por ejemplo. Aquí entra desde la anestesia local para coser una herida pequeña. Lo típico del dentista, casi. Algo así, sí. O, bueno, infiltrar una zona. Hasta bloqueos más grandes, como para dormir un brazo entero. O la anestesia neuroaxial, la epidural o la espinal, que actúan más cerca de la médula. Muy interesante cómo se ajusta a cada necesidad. Y mencionabas los objetivos. ¿Cuáles son exactamente las metas cuando se administra? Pues básicamente se buscan tres cosas. Lo que se llama la tríada. Hipnosis, que es esa pérdida de consciencia y memoria temporal. Vale. Analgesia, que es la ausencia de sensación, sobre todo de dolor. Y relajación muscular. Esto último es súper importante para que los cirujanos puedan trabajar bien. Claro, me imagino. Y hay un punto que leí que me llamó la atención, lo de Harvey Cushing y la respuesta al estrés quirúrgico. O sea, que no era solo por el dolor en sí, sino porque la propia agresión de la cirugía podía ser peligrosa para el cuerpo. Exacto. Esto fue un avance tremendo en entender la fisiología de la cirugía. Identificar que controlar esa respuesta al estrés era vital para reducir la mortalidad. Cambió mucho las cosas. Hablando de mortalidad, los riesgos. Siempre está ahí esa preocupación, ¿no? Sí, y es complejo separarlos de los riesgos de la propia operación. Pero hay tres factores clave. El más determinante, sin duda, es la salud previa del paciente. Por eso es tan importante la valoración preanestésica, con escalas como la clasificación ASA, de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Que te dice cómo está la persona de base, ¿no? Si tiene otras enfermedades, etc. Justo. Eso, la complejidad de la cirugía en sí. Y, bueno, la técnica anestésica que se use. Los riesgos mayores hoy son raros, ¿eh? Hablamos de muerte, infarto, embolia pulmonar. Uf, Pero existen. Y luego hay riesgos menores, mucho más comunes, como las náuseas o los vómitos después de la operación. que son molestos, pero bueno. Sí, pero se manejan. Y claro, hay riesgos ligados a fármacos específicos, como reacciones alérgicas o la hipertermia maligna, que es una reacción grave, aunque rara, a ciertos anestésicos. O toxicidad, si te pasas con los anestésicos locales.
El artículo también mencionaba algo de la FDA en 2016, sobre niños pequeños y embarazadas. Ah, sí. Una comunicación sobre el uso repetido o prolongado en menores de 3 años y en el tercer trimestre del embarazo. Advertían de posibles efectos en el desarrollo cerebral. Pero ojo, esto generó bastante debate. Se basaba mucho en estudios animales y faltaba evidencia directa fuerte en humanos, especialmente en embarazadas. Es un tema delicado y en continua revisión. Es que es increíble pensar de dónde venimos. Hierbas, alcohol, el opio que ya usaban los sumerios hace más de 5.000 años, la mandrágora. Sí, sí, remedios ancestrales. Y luego figuras casi legendarias como Hua Tuo en China, que se dice que usaba anestesia general ya en el siglo segundo o tercero, aunque está poco documentado. Pero lo de Hanaoka Seishu en Japón, eso sí está documentado. Hizo una cirugía de cáncer de mama con anestesia general en 1804. 1804. Con una fórmula herbal. Es un dato que a menudo se olvida, ¿verdad? Tendemos a pensar solo en Occidente. Y fue décadas antes de las famosas demostraciones con éter. Totalmente. Que también fueron clave, claro. Crawford Loan en 1842, aunque no lo publicó rápido, y la demostración de Morton en Boston en 1846, en el famoso Ether Dome. Y no olvidemos el óxido nitroso, el gas de la risa. Priestley lo descubrió y Davy sugirió sus propiedades anestésicas ya en 1800, aunque tardó en usarse. Y el cloroformo, que popularizó Simpson en Escocia en 1847. Hasta la reina Victoria lo usó en un parto. Sí, y parece que le gustó, según dicen. Pero más allá de quién descubrió qué, Exacto. lo importante es ver cómo se profesionalizó todo. Figuras como John Snow, el médico que estudió las dosis de cloroformo para la reina Victoria, que diseñó inhaladores primitivos. Él fue pionero en la epidemiología también, ¿no? Con lo del cólera. Él mismo, un crack. Y luego, Alice Macao en EUV, una enfermera anestesista a principios del siglo XX. La llamaban Madre de la Anestesia. Tenía miles de casos exitosos documentados. Jo, eso demuestra que no era solo encontrar la sustancia, sino saber usarla. La técnica, la dosis, la seguridad. Justo. Pasamos de un arte, a veces muy peligroso, a una especialidad médica basada en la ciencia, en el control, en la monitorización. Eso es lo que ha hecho la anestesia moderna tan segura relativamente. En resumen, la anestesia ha sido una revolución. Ha cambiado la medicina de forma radical, permitiendo cirugías increíbles y aliviando muchísimo sufrimiento. Sin duda. Tiene sus riesgos, claro que sí, pero se gestionan con mucho cuidado hoy en día. Sin anestesia, la medicina actual sería, vamos, irreconocible. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de lo puramente médico, si podemos inducir estados controlados de inconsciencia, de amnesia, si podemos apagar partes de la experiencia consciente con fármacos, ¿qué nos dice eso sobre la conciencia misma? ¿Sobre cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo se reinicia después? Es una frontera donde la medicina y la neurociencia todavía tienen un campo enorme por explorar. Fascinante, la verdad. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en la figura de Jacques-Yves Cousteau. Usaremos como guía extractos de su biografía en Wikipedia. Queremos entender quién fue realmente, más allá del icono del gorrito rojo, y cuál fue su impacto real. Exacto. Vamos a ver esas distintas caras que se mencionan, el oficial naval, el inventor, el cineasta, el oceanógrafa y también el comunicador y ecologista. Veremos los grandes logros, claro, pero también algunos aspectos, bueno, menos conocidos, siempre basándonos en la información que tenemos. Vale, pues quizá lo lógico es empezar por lo más famoso, ¿no? Su invento estrella, el aqualung. Lo coinventó con Émile Gagnan, allá por 1943. Sí. ¿Cómo cambió eso el panorama? Pues cambió todo, vamos. Antes el buceo era muy limitado, muy técnico. El Aqualung fue el primer equipo autónomo. El Scuba, el circuito abierto, que era práctico y seguro. O sea, básicamente democratizó el acceso al mundo submarino, permitió explorar mucho más y sobre todo grabar bajo el agua de una forma totalmente nueva. Claro. Sin eso, gran parte de lo que hizo después, pues no habría sido posible. Y de ahí, claro, al cine. Películas que hicieron historia. El mundo del silencio, por ejemplo, que codirigió con Luis Mal.
Uf, esa película hay que ponerse en la época, en 1956. Fue de las primerísimas en enseñar el océano profundo en color. En color. Sí, sí. Imagina la gente alucinando en el cine. Ganó la Palma de Oro en Cannes, que para un documental era, vamos, algo increíble. Y un Oscar al año siguiente. Y el Oscar al mejor documental, exacto. Puso el mar en el mapa para millones de personas de una manera completamente diferente. Y después, claro, llegó la tele, esas series míticas, El mundo submarino de Jacques Cousteau, La Odisea de Cousteau. Que lo metieron en todas las casas. Exacto. Y su barco, el Calipso, que se convirtió casi en un personaje más. Totalmente. El Calipso, bueno, tiene su propia historia. Era un dragaminas de la Segunda Guerra Mundial. Se lo cedió un mecenas irlandés, Thomas Guinness, por un franco simbólico al año. Fíjate. Y Cousteau lo transformó. No era solo un barco, era un estudio de cine flotante, un laboratorio móvil, su base de operaciones para décadas de exploración. Y sí, se convirtió en un ícono absoluto de aventura y ciencia. Esa imagen de explorador y divulgador también convivía con un activismo cada vez mayor, ¿no? Las fuentes hablan de su lucha contra los vertidos nucleares. Correcto. Ya en 1960, fíjate, organizó una campaña muy fuerte contra el plan del gobierno francés de tirar residuos radioactivos al Mediterráneo. ¿Y funcionó? Pues sí, logró movilizar a la gente, generar opinión pública y al final el plan se paró. Demostró que tenía una capacidad de influencia importante. Y más tarde, en el 73, fundó la Sociedad Cousteau, ya enfocada directamente en la conservación marina. Pero no todo fueron éxitos y exploración. Las fuentes también recogen momentos muy duros, como la muerte de su hijo Philippe. Sí, eso fue en 1979. Philippe era como su mano derecha, su sucesor natural, digamos. Murió en un accidente con el hidroavión del Calipso. Fue un golpe terrible para él, personal y profesionalmente. Y bueno, años más tarde también hubo otras sombras, como esa disputa legal con su otro hijo, Jean-Michel. Por el apellido. Sí, por el uso comercial del nombre Cousteau en un resort en Fiji. Añade complejidad a la figura familiar, ¿no? Y hablando de complejidades, también se mencionan declaraciones suyas que, bueno, levantaron polémica. Sobre la población mundial. Efectivamente. En una entrevista con el Correo de la UNESCO en 1991, habló de la superpoblación como una amenaza grave. Llegó a mencionar cifras hipotéticas sobre cuánto habría que reducirla, aunque en la misma entrevista decía que era una idea terrible. ¿Ya? Esas declaraciones fueron, pues eso, muy controvertidas. Se le criticó mucho, se consideraron insensibles, incluso inhumanas por algunos. Es otra capa de su figura pública en sus últimos años. A pesar de esas controversias y complejidades, el legado que describen las fuentes es enorme. Hablamos de más de 120 documentales, 50 libros, premios internacionales. La Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos. Miembro de la Academia Francesa. Impresionante. Es curioso porque él solía definirse a sí mismo de forma muy modesta, como un técnico oceanográfico. Pero fue muchísimo más. Fue, yo diría, sobre todo un comunicador excepcional. Creó una forma nueva de contar la ciencia, la exploración. Hizo que el mundo se enamorara del océano. Acercó esa belleza, pero también la fragilidad del mar, ¿no? Exacto. Al gran público, como nadie antes. Nos enseñó un mundo desconocido para la mayoría y nos dijo, ojo, que esto hay que cuidarlo. Entonces, su influencia va más allá de lo puramente científico. Cambió nuestra mirada sobre el planeta. Sin duda alguna. Inspiró a muchísima gente. Científicos, sí, pero también cineastas, fotógrafos, ecologistas y a gente corriente que simplemente aprendió a amar el mar gracias a él. Ayudó a forjar una conciencia global sobre los océanos que antes sencillamente no existía. Cousteau nos dejó imágenes imborrables, una llamada a proteger el planeta. Pero su figura, tan polifacética, con sus luces y sus sombras, nos deja también una reflexión interesante, creo yo. Al divulgar la ciencia y la naturaleza a una escala tan masiva, algo que es muy necesario, no corremos siempre el riesgo de simplificar demasiado, de diluir un poco la complejidad real de los problemas ambientales, problemas que él mismo ayudó a visibilizar y cuya complejidad, en cierto modo, también se reflejaba en su propia figura, tan llena de matices. Es algo en lo que seguir pensando, me parece.